Buenos días. Vamos a comenzar con esta sesión de presentación de comunicaciones orales de trasplante hepático y páncreas. Los moderadores somos el doctor Juega Mariño y yo, Rodríguez San Juan. Y rogamos a los ponentes que se ciñan estrictamente al tiempo que la organización así nos lo exige. Tenemos 10 minutos para cada comunicación, 8 minutos para la presentación y un par de minutos pues, para la discusión. Así que, sin más dilación, pues empezamos con la primera comunicación que la presenta la doctora Laura Martínez Arenas del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, de Valencia. Cuando quiera. Buenos días, soy Laura, investigadora predoctoral en el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, en Valencia. En los próximos minutos os voy a contar un trabajo colaborativo multicéntrico en el que se comparó el FibroScan y la biopsia hepática para estadificar la fibrosis y la esteatosis hepática recurrente después del trasplante hepático por esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica. Bien, sabemos que la prevalencia del síndrome metabólico después del trasplante puede alcanzar cifras del 90% entre aquellos pacientes trasplantados por MAS. Varios papers hablan de que la recurrencia de la enfermedad inicial después del trasplante por MAS parece inevitable y gradual en muchos pacientes, con incidencias acumuladas de esteatosis a los 5 años del 85%, del 60,3% para la esteatohepatitis y del 48% para la fibrosis significativa asociada a la enfermedad hepática metabólica. Por tanto, mientras que muchos pacientes con enfermedad hepática metabólica pueden diagnosticarse eficazmente usando pruebas no invasivas disponibles en la práctica clínica, la biopsia hepática sigue siendo el método de referencia para evaluar la degeneración balonizante, la inflamación lobular y la fibrosis. Por tanto, el objetivo de nuestro trabajo fue comparar la precisión en la estadificación de la fibrosis y la esteatosis hepática recurrente mediante FibroScan y biopsia hepática durante el seguimiento de pacientes trasplantados por MAS. Bien, se llevó a cabo un estudio de cohortes prospectivo en el que se incluyeron pacientes adultos trasplantados por MAS entre 2010 y 2022 en 3 centros españoles de trasplante hepático. A estos pacientes se les llevó a cabo una biopsia y un FibroScan al menos un año después del trasplante. Para la biopsia, la esteatosis y la fibrosis se evaluaron siguiendo los criterios de la red de investigación clínica de MAS. El algoritmo histopatológico seguido fue el siguiente. El MAS se definió como la presencia de esteatosis en más de un 5% de los hepatocitos. El MAS se definió por la presencia, además de lo anterior, de una puntuación de la actividad SAF mayor o igual a 2. En caso de la fibrosis, la significativa se definió como un estadio de fibrosis mayor o igual a F2 y la fibrosis avanzada un estadio de fibrosis mayor o igual a F3. Para el FibroScan, la esteatosis se evaluó con el parámetro de atenuación de control y valores superiores a 275 decibelios por metro se consideraron para diagnosticar esteatosis significativa. La fibrosis se evaluó con la rigidez hepática y valores inferiores a 8 kilopascales se utilizaron para descartar fibrosis avanzada y valores superiores a 12 kilopascales no descartaban la fibrosis avanzada. Bien, como podemos observar en el diagrama de flujo de elegibilidad, de 52 pacientes trasplantados por MAS entre 2010 y 2022, los cuales se sometieron tanto a una biopsia como a un FibroScan, al menos un año después del trasplante, 3 casos fueron excluidos del estudio debido a que presentaban factores potenciales post-trasplante que podían agravar las lesiones de fibrosis. Un caso con rechazo celular agudo y 2 casos con obstrucción biliar. Por tanto, de esta cohorte de 49 pacientes, 5 fueron también excluidos, 3 de ellos porque presentaban hepatopatías conocidas diferentes a la enfermedad hepática metabólica y 2 casos por fallo en el FibroScan. Por tanto, nuestra cohorte final estaba formada por 44 pacientes, con un total de 51 biopsias y 62 FibroScans. En los casos donde un paciente presentaba más de una biopsia y o FibroScan después del trasplante, se utilizó la última para los análisis primarios. Bien, si pasamos a los resultados de las biopsias, podemos observar que la mediana de tiempo entre el trasplante y la biopsia fue de 24,5 meses. Aproximadamente la mitad de los 2/3 de los pacientes
presentaban más el D, un cuarto de los pacientes presentaba más y 2 de ellos tenían fibrosis significativa y un caso con cirrosis. Cuando se dividieron a los pacientes entre los que se habían sometido a una biopsia de protocolo, una N39, y los que no habían recibido una biopsia de protocolo, se observó que no hubo diferencias significativas entre las características histopatológicas. Si pasamos a los resultados del FibroScan, en este caso la mediana de tiempo entre el trasplante y el FibroScan fue de 26 meses, la mediana de la rigidez hepática fue de 5,8 kilopascales, la mediana del CAP fue de 273 decibelios por metro. En este caso, la esteatosis significativa se diagnosticó en la mitad de los pacientes aproximadamente y solo 2 pacientes presentaban fibrosis avanzada. En este caso, también, cuando dividíamos a los pacientes entre los que habían recibido una biopsia de protocolo y no hubo diferencias significativas entre las características del FibroScan. Ahora, si comparamos las 2 técnicas, el FibroScan y la biopsia, vemos que la mediana de tiempo entre ambas técnicas fue de 2 meses y aproximadamente el 80% de los pacientes tenía un lapso de tiempo inferior a 6 meses entre ambas técnicas. Si nos centramos en los datos de correlación de fibrosis del FibroScan y de la biopsia, vemos que todos los pacientes que presentaban valores de rigidez hepática menores de 8 kilopascales, todos ellos presentaban un estadio de fibrosis igual o inferior a F1, mientras que aquellos con valores superiores a 8 kilopascales, solamente 2 presentaban estadios de fibrosis mayor o igual a F2, uno de ellos con cirrosis. Si pasamos a la correlación de la esteatosis, vemos que no hubo diferencias significativas entre la ausencia y la presencia de esteatosis significativa en el FibroScan y los estadios de esteatosis en la biopsia. Por tanto, este estudio pretendía comparar la precisión en los diagnósticos de esteatosis y fibrosis del injerto debido a la recurrencia post-trasplante del MAS, cuando se comparaba el FibroScan y la biopsia hepática. Nuestros datos sugieren que valores de la medición de la rigidez hepática inferiores a 8 kilopascales después del trasplante por MAS se correlacionaban fuertemente con una ausencia de fibrosis significativa y avanzada. Por tanto, mientras que la biopsia sigue siendo el método de referencia para detectar fibrosis en el injerto en el contexto post-trasplante de pacientes trasplantados por MAS, el FibroScan podría ser una herramienta no invasiva eficaz para estadificar la fibrosis hepática recurrente entre los pacientes trasplantados por MAS y, sobre todo, para detectar aquellos casos en los que no se necesita una biopsia hepática. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel García del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, soy hepatólogo. ¿Por qué dejabais pasar entre 2 y 6 meses entre la biopsia y el FibroScan? Es decir, nosotros por protocolo a los pacientes les hacemos un FibroScan anual. De tal manera que también es algo que me sorprende que con 20 y tantos meses, 24 o 26 meses de seguimiento, solamente tengan un FibroScan más o menos en ese periodo. Entonces, ¿por qué cuando nosotros vamos a hacer una biopsia hepática normalmente aprovechamos y hacemos el FibroScan en el momento? Porque las 2 salas las tenemos al lado, donde hacemos el FibroScan, donde hacemos la biopsia, la tenemos al lado. Hacemos el FibroScan, luego hacemos la biopsia y vemos un poco la diferencia. Y luego hacemos un FibroScan anual porque efectivamente hay pacientes en los cuales te hacen fibrosis hepática avanzada, incluso con transaminasas normales. Y la única forma que tienes de averiguar este problema es mediante biopsia hepática, que antiguamente las hacíamos de protocolo una vez al año, y esto ya afortunadamente no lo hacemos gracias al FibroScan o con el FibroScan. Vale, sí, gracias por la pregunta. Es cierto que, la mayoría de estos pacientes fueron sometidos a una biopsia protocolaria, ¿vale? Entonces, el tiempo de seguimiento, en la FE por protocolo, que es del hospital de donde yo vengo, los FibroScans se realizan al año, a los 3 años y a los 5 años, ¿vale?, después del trasplante, y ahora no están haciendo, de rutina, no hacen biopsias de protocolo, a no ser que haya indicación clínica, ¿vale? Entonces, de normal hacíamos para el estudio, se solía hacer en los pacientes la biopsia y el FibroScan el mismo día, pero en los casos en los que el paciente ya tenía la biopsia o el FibroScan y le teníamos que realizar una de las 2 pruebas, se intentaba hacer lo más próximo a lo que ya tenía establecido, ¿vale? Por eso sí que hay una diferencia de 2 meses entre ambas técnicas, ¿vale?
Bueno, yo soy Joana Ferrer del Clínic de Barcelona. Felicidades por el trabajo. Tengo una pregunta. ¿Habéis comparado o analizado los factores del donante y del injerto que vais a implantar y habéis comparado con los resultados del receptor? Lo digo porque, claro, puedes haber implantado injertos esteatóxicos y esto yo creo que es un punto importante y que te puede ayudar también luego, ¿no?, a obtener conclusiones si realmente es una recidiva de la enfermedad de base del receptor o si el hígado del donante tiene algún punto importante o algún factor que tenga que ver. Sí, estamos ahora mirando eso porque creemos que es un factor importante para estos resultados. Pero ahora mismo todavía no te puedo dar. ¿Alguna otra pregunta? Aunque no es el objeto de la comunicación, pero por curiosidad, la tasa de obesidad en estos pacientes que desarrollan en el injerto estas lesiones, ¿me la puedes dar o la conocéis? Sí, o sea, no he mostrado las características demográficas y clínicas de esos pacientes por falta de tiempo, pero las comorbilidades metabólicas post-trasplante eran altas, en torno al 60% en obesidad, diabetes, dislipemia, hipertensión, eran bastante altas. ¿Y en estos obesos planteáis algún tipo de cirugía bariátrica o endoscopia metabólica o alguna cosa? En estos pacientes obesos con riesgo de enfermedad metabólica hepática en el injerto. ¿Pero después del trasplante? Sí, después del trasplante, cuando se ve que recidiva la esteatosis. A ver, en principio no. En principio no está planteado, ¿vale? Pero igual se podría mirar. Es algo muy de debate en la comunidad trasplantadora. Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación, presentada por Ricardo Cuesta, respuesta T específica frente al virus de Epstein-Barr en pacientes pediátricos, receptores de trasplante hepático, estudio transversal por citometría de flujo multiparamétrica. Buenos días, gracias por la presentación. Pues procedo un poco a presentar mi trabajo. Como bien sabéis, en el periodo post-trasplante es muy importante conseguir un control adecuado de la inmunosupresión, de tal manera que consigamos un equilibrio entre la protección frente al rechazo y al mismo tiempo proteger al paciente de infecciones sin someter con esta inmunosupresión a una especie de inmunodeficiencia secundaria que les ponga a un mayor número de infecciones. Para seguir el rechazo tenemos varias técnicas, como son la monitorización de anticuerpos anti-HLA, la ecografía, la bioquímica hepática o el gold estándar, que sería la biopsia. En cambio, para el seguimiento de las infecciones, solo disponemos de los cultivos microbiológicos y la carga viral, teniendo como único dato inmunológico asociado el valor absoluto de linfocitos obtenido en el hemograma. Es por ello que surge la necesidad de desarrollar nuevas técnicas que permitan un seguimiento más controlado de las infecciones, y es donde aparece ahí la respuesta T específica frente a diferentes patógenos. En el caso del trasplante hepático, el patógeno que nos interesa es el virus Epstein-Barr, porque, como probablemente sepáis, un mal control de la infección por el virus Epstein-Barr puede terminar en el desarrollo de un síndrome linfoproliferativo post-trasplante. ¿Y por qué es concretamente interesante en el paciente pediátrico? Pues por la diferencia en la incidencia de este síndrome linfoproliferativo o PTLD. En el paciente adulto la incidencia es de hasta un 3%, en cambio en el paciente pediátrico puede alcanzar hasta el 15%. Y esta diferencia en la incidencia se debe a diferencias en la seroprevalencia del virus Epstein-Barr. En la población adulta es superior al 90%, mientras que en la población pediátrica se estima que está en el 50%, de tal forma que los pacientes pediátricos llegan al trasplante sin haber pasado esta primoinfección por el virus Epstein-Barr y adquieren la primoinfección en el periodo post-trasplante en un momento marcado por la inmunosupresión y la falta de memoria inmunológica frente al virus. El objetivo de mi estudio ha sido definir la respuesta T específica frente al virus Epstein-Barr en una cohorte de receptores hepáticos pediátricos que hemos segregado en función de su serología frente al virus Epstein-Barr y de su carga viral, y hemos desarrollado este código de colores que se va a mantener a lo largo de toda la presentación. Y además de eso, hemos comparado la respuesta específica frente a una cohorte adulta de controles sanos seropositivos. Para ello lo que hemos hecho ha sido, en primer lugar, aislar linfocitos de sangre periférica de cada uno de nuestros pacientes e incubarlos con un cóctel de péptidos del virus Epstein-Barr. Por un lado, hemos incubado durante 6 horas para el marcaje de citoquinas intracelulares y hemos dividido la respuesta en monofuncional, si solo expresaban
en células CD4 y CD8 monofuncionales si solo expresaban un marcador, o polifuncionales si expresaban más de uno de estos marcadores. Y por otro lado, hemos incubado durante 48 horas para la detección de marcadores inducibles de activación. En células CD4 hemos diferenciado entre si son naïf, efectoras de memoria central o de memoria efectora. ¿Cuál de ellas? En primer lugar, lo que hicimos fue, en el marcaje de citoquinas intracelulares, diferenciar entre aquellos pacientes e individuos con serología positiva respecto a los de serología negativa. Lo primero que vimos es que la respuesta monofuncional, la frecuencia de células específicas de monofuncionales es mucho mayor monofuncionales que las polifuncionales, tanto CD4 como CD8. Sin embargo, a pesar de que hay muchas más monofuncionales, las CD8 polifuncionales son más específicas y nos permiten diferenciar a aquellos pacientes que no han pasado la infección la prima infección por el virus de aquellos que sí que la han pasado, tanto controles sanos como pacientes. A continuación, utilizamos esta ventaja que tenemos con citometría de flujo para poder diferenciar todas las subpoblaciones posibles polifuncionales en función de cada uno de los marcadores que teníamos. Y vimos cómo la frecuencia de células CD8 polifuncionales está aumentada en todos aquellos pacientes que tenían una carga viral positiva respecto a los que no la tenían, incluso los controles sanos, que serían estas barras rojas que vemos aquí. Pero concretamente hay un perfil, que es el perfil productor de interferón gamma y CD107A positivo. 107A es un marcador que determina de granulación de las células. Pues aquellas células CD8 polifuncionales que expresan CD107A e interferón gamma están aumentadas en los pacientes con carga viral positiva. Esto nos llama la atención porque era todo lo contrario a lo que esperábamos, que eran aquellos pacientes que no controlaban la infección y iba a tener una respuesta disminuida. La siguiente técnica que teníamos era el marcaje de marcadores inducibles de activación. En este caso, lo que vimos es que la respuesta está principalmente dirigida por las células CD4 del compartimento de memoria, que se ve en este recuadro de aquí, como los controles sanos tienen una frecuencia de células CD4 de memoria central y de memoria efectora mucho mayor que las naïf y las efectoras. Y concretamente, la frecuencia de células CD4, tanto naïf, de memoria efectora y de memoria central, permite diferenciar los controles sanos de los pacientes seronegativos. Fuimos más allá y diferenciamos entre aquellos que tenían carga viral positiva y carga viral negativa y concluimos que la frecuencia de células de memoria central está disminuida en pacientes con carga viral detectable respecto a los controles sanos, pero no respecto a los pacientes con carga viral negativa. Además de esto, lo que hicimos fue una segunda visita donde volvimos a repetir el mismo protocolo y volvimos a segregar los pacientes en función de su carga viral y de su serología. Todos los pacientes, que son estos que vemos aquí a la izquierda, que tenían carga viral positiva en la primera visita, negativizaron su carga viral en la segunda visita. Entonces, determinamos ese perfil CD8 polifuncional que expresaba 107A interferón gamma y vimos como en la mayoría de ellos se producía un descenso de la frecuencia de este tipo de células de este perfil, menos en uno de ellos, de los pacientes. En cuanto a los pacientes con carga viral, con serología positiva y carga viral negativa, todos mantenieron su estatus serológico en la segunda visita, excepto uno de ellos, que positivizó su carga viral y en consecuencia también aumentó el número de células que tenía, la frecuencia de células de este perfil que os he comentado antes. En cuanto a los pacientes seronegativos, en la segunda visita todos ellos se mantuvieron seronegativos. La conclusión es que tenemos un método que nos permite detectar la respuesta viral en los pacientes, en los receptores hepáticos pediátricos, que las células polifuncionales CD8 determinan el contacto previo al virus Epstein-Barr en niños receptores de trasplante hepático, que tenemos un perfil, que es ese perfil productor de interferón gamma y que expresa CD107A, que está aumentado en aquellos pacientes con cargas virales positivas, y que la población CD4 de memoria central determina de manera más efectiva el contacto previo con el virus en los controles adultos. Y son necesarios estudios prospectivos para poder determinar con mejor detalle la utilidad de esta técnica.
Y eso es todo. Por último, agradecer a la unidad de inmunología de la que soy residente del Hospital La Paz y al Servicio de Patología Infantil que me ha permitido realizar este estudio. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Y por curiosidad, ¿tenéis seguimiento para saber los niños que tienen este perfil, cuántos de ellos hicieron linfoma después? ¿De cuántos hicieron linfoma? Sí. No, tenemos 2 pacientes que en el mismo momento en el que hicieron la PTLD les emitimos la respuesta. Eso es todo lo que tenemos. Y sí que estaba aumentada, pero ya no tenemos más. No hemos hecho un prospectivo todavía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estos hallazgos cree que pueden modificar la práctica clínica habitual? Hombre, la idea es que en algún momento seamos capaces de modificarla en base a esto, pero por ahora es pronto. Muy bien, muchas gracias. Han dejado Bueno, la siguiente presentación a cargo de el doctor Miquel Prieto Calvo, del Hospital de Cruces, Textbook Outcomes en retrasplante hepático electivo. Perdón. Es que la sala anterior. El orden está distinto a como nos habían facilitado. Baja tasa de recurrencia del hepatocarcinoma en pacientes sometidos a Hay otra, es que os habéis saltado uno. Sí, es que el orden no es el del programa. Es que el orden oficial. que está saliendo aquí no es el que nos habían dado inicialmente. A ver. ¿Cuál? Textbook Outcome en retrasplante hepático colectivo. Faltaría la O74, que es la de Textbook Outcomes. Aquí está. ¿Está ahí la que pone el 940? Sí. No, anterior. No, La de las 940, 940, La segunda. esa. Eso. Cuando quiera. Hola, buenos días. Soy Miquel Prieto del Hospital Universitario Cruces, de la Unidad de Cirugía Hepatobiliar y Trasplante Hepático. Y bueno, vamos a hablar de los Textbook Outcome en el retrasplante hepático electivo. Los Textbook Outcomes se definen en el proceso ideal determinado para un determinado proceso. En el retrasplante hepático electivo comporta una morbilidad y mortalidad posoperatoria significativamente mayor al trasplante único y está reportado una supervivencia a 5 años inferior al 15% con referencia al trasplante único. Aún a día de hoy no se ha determinado un Textbook Outcome para el retrasplante hepático electivo. Con el objeto de determinar el cumplimiento, los criterios de calidad de nuestro centro, hemos comparado los resultados del retrasplante hepático electivo con el Textbook Outcome definidos para el trasplante hepático único. Este es un estudio retrospectivo que incluye pacientes sometidos a retrasplante electivo más de 30 días respecto al primer trasplante hepático entre febrero de 1996 y diciembre de 2019, con un seguimiento hasta diciembre de 2023. Se excluyeron aquellos casos de primer trasplante fue llevado a cabo en otro centro. Se compararon los resultados derivados de nuestra práctica clínica en definición con Textbook Outcome único, que está descrito por Morris en 2020, como aquellos que tienen ausencia de mortalidad, complicaciones mayores o cualquier reintervención en menos de 90 días, estancia en UCI menor a 8 días y estancia hospitalaria menor a 23 días. Se consideró clínicamente relevante diferencias mayores al 10% en los resultados de supervivencia entre los grupos estudiados y en los valores de referencia del trasplante hepático único. Durante el periodo de estudio se realizaron 1.506 trasplantes hepáticos, de los cuales 55 fueron retrasplantes hepáticos. 5 casos fueron excluidos porque el primer trasplante hepático fue realizado en otro centro, lo cual nos da una corte de estudio de 50 pacientes, con una tasa de retrasplante electivo de 3,32%. Un paciente falleció antes de los 90 días. La tasa de complicaciones mayores fue del 38%, la tasa de reintervención, cualquier tipo, fue de 90 días a 90 días fue del 24%, la estancia mediana en UCI fue de 4,5 y la estancia hospitalaria mediana fue de 21 días. De los 50 pacientes los que se analizaron el retrasplante hepático electivo, 21 casos, al 42%, cumplieron los Textbook Outcome. Versus el 33% en el estudio de referencia en el trasplante único.
Y por orden de frecuencia, los efectos que generaron incumplimiento fueron la estancia hospitalaria mayor o igual a 23 días, 46%, las complicaciones mayores de tindoclavian mayor o igual a 3, 38%, la estancia en UCI mayor o igual a 8, 20%, y la reintervención quirúrgica, 20%. Aquí podéis ver una comparativa respecto a los que cumplen los test Good Outcome y los que no lo cumplen, y la serie completa. Y los pacientes con un test Good Outcome en retrasplante hepático electivo presentaron una supervivencia 1, 3 y 5 años del paciente del 100, del 90 y del 81%. En referencia aquí lo comparamos con el trasplante con test Good Outcome del trasplante hepático único y del injerto del 100, del 90,5 y del 66. Los pacientes que no cumplieron el test Good Outcome presentaron en una supervivencia del 93, 86 y 86,2, que no tuvo diferencias estadísticamente significativas con respecto a los que cumplieron el test Good Outcome, y del injerto del 86, 79 y 73, tampoco sin diferencias con respecto a los que cumplen los test Good Outcome. Aquí vemos lo mismo en una gráfica y en rojo y verde aquellos que podrían superar ese Tyndall que tenemos del 10% que hemos dicho de diferencias significativas, ¿vale? Remarcar sobre todo la supervivencia del injerto a 5 años en los que cumplen el test Good Outcome en comparación con el test Good Outcome para el trasplante único, y las dos gráficas que tenemos de Kaplan-Meier, que son con respecto al retrasplante hepático electivo test Good Outcome in, test Good Outcome out, no tienen diferencias estadísticamente significativas ni en supervivencia de pacientes ni en supervivencia de los injertos. Como conclusión, en nuestra experiencia, un 42% de los pacientes sometidos a retrasplante hepático electivo en nuestras manos cumplieron los test como posoperatorios definidos para el trasplante hepático único. La supervivencia hepática en el retrasplante hepático electivo con cumplimiento de test Good Outcome no difirió de forma significativa a aquellos que no lo cumplieron o a lo comunicado para el test Good Outcome en el trasplante hepático único. Y en ambos casos, el retrasplante hepático electivo con o sin cumplimiento, la supervivencia de los pacientes o los injertos a corto y medio plazo fue comparable al trasplante hepático único. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de la sala? Sí, Fernando Ortillar, de Pamplona. Bueno, enhorabuena. La verdad es que el ejercicio de revisar los resultados, pues siempre, aparte de un afán de mejorar, pues es un gesto de honestidad, ¿no? Lo que me llama la atención es el periodo de tiempo tan largo. Entonces, los resultados son extraordinarios, pero, claro, incluís desde el 96. A lo largo de todo este tiempo, pues la política de cuidados del posoperatorio ha mejorado mucho y las estancias en UCI también se han acortado de forma natural. Entonces, que ese criterio que a día de hoy puede ser vigente, bueno, pues como un test Good Outcome, 8 días de UCI versus, no, para arriba para abajo, tiene sentido. En aquel momento, ya hace 20 y tantos años, los criterios eran distintos. Entonces, puede quedar un poco artefactado los resultados por esto, ¿no? Pues no hemos hecho un subanálisis por franjas de tiempo, pero es de suponer que esto mejorará los resultados en cuanto a estancia en UCI y estancia hospitalaria. ¿Más preguntas? Bueno, yo me uno a la felicitación por los resultados. De hecho, tenéis resultados tan buenos en el retrasplante como en el trasplante. ¿Alguna pregunta sobre el haber excluido los pacientes que inicialmente no se trasplantaron en vuestro centro? ¿No puede introducir un sesgo de selección ahí? Quisimos excluirlos. Son 5 pacientes. 5 pacientes, uno trasplantado fuera de España y otros en otros centros, y quisimos analizar nuestros trasplantes y nuestros retrasplantes. Entonces determinamos excluir esos 5 pacientes de los 55, no por otra causa. Uno, también te puedo decir que la supervivencia de esos 3 pacientes a 1 y 5 años es del 100 y del 80%, que estaría también dentro, pero no te puedo, estarían en cuanto a la supervivencia dentro de los test Good Outcome, pero no te puedo decir si cumplirían los 3 parámetros que son los principales.
Otra cosa, cuando definís las complicaciones mayores, ¿cómo las definís? ¿Con Clavian mayor de 3 o cómo? Complicaciones mayores iguales a 3. Es decir, a partir de 3 es una complicación mayor. Vale. Ya sea por radiología intervencionista, endoscopia o una intervención quirúrgica. O otro tipo de complicaciones que llevan al paciente a la reanimación, por ejemplo. Luego, lo que también llama la atención es que cuando se cumplen todos los parámetros de buen hacer, de textbook outcomes, pues parece que al final van igual que los que no se cumplen, ¿no? Eso mismo llama la atención. Eso mismo está descrito en la publicación en la que se terminó hace 4 años los textbook outcomes para el trasplante hepático, llegan a esa misma conclusión. La causa la desconozco. Sí, sí. Si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente comunicación. Muchas gracias, doctor Prieto. Entonces, la siguiente es... Tengo otra. Sí, Tiene otra, sí. es la tasa de recurrencia del hepatocarcinoma. Eso es. Baja tasa de recurrencia del hepatocarcinoma en pacientes sometidos a trasplante hepático, estudio transversal unicéntrico del Hospital de Cruces, Baracaldo. No me voy a volver a presentar porque ya lo he hecho hace 10 minutos. Y, bueno, como sabéis, la recurrencia del hepatocarcinoma tras trasplante hepático está entre el 8 y el 20%. Los factores más frecuentemente implicados son el número y el tamaño de estos tumores y la biología tumoral que ello conlleva. El objetivo de este estudio es analizar la tasa de recurrencia del hepatocarcinoma tras el trasplante hepático en nuestro centro y los posibles factores relacionados con la misma. En nuestro centro, hasta el 1 de enero de 2015, este es un estudio unicéntrico retrospectivo de los pacientes sometidos a trasplante hepático por hepatocarcinoma entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019, con un seguimiento hasta diciembre del 23. Se excluyeron aquellos casos de hepatocarcinoma incidental en el explante. Nuestro protocolo para la indicación de trasplante hepático hasta noviembre de 2018 fue los criterios de Milán y a partir de entonces pasamos al alfa-fetoMod score. La inmunosupresión estándar es triple terapia basada en tacrolimus con un nivel diana durante el primer mes de 4,8, menos de 7 al primer año y alrededor de 5 en el seguimiento posterior. Aquí tenéis el alfa-fetoModel. Y en este periodo de estudio se trasplantaron 393 pacientes y 155 fueron por hepatocarcinoma, lo cual supuso casi el 40%. 31 de ellos, desde 2018, bajo el alfa-fetoMod score. El 87,1 fueron hombres con una mediana de edad de 59 años. La enfermedad de base más frecuente fue la cirrosis enólica con el 56%, seguida por el virus C con el 49,7%. El 55% eran Child A y el 32,3% Child B. El MEL mediana fue 11. El nivel de alfa-feto en el momento de inclusión de lista de espera para el trasplante hepático fue 5,10 y el momento del trasplante fue idéntico. El tiempo en lista de espera en nuestro centro fue de 33 días. La media de nódulos pretrasplante fue de 1, con un diámetro mayor del nódulo dominante por radiología de 23 milímetros. 47 pacientes, 30,5%, recibieron terapias puentes al trasplante hepático y 2 pacientes se incluyeron tras un downstaging. Esto están incluidos dentro del periodo que era en Milán, para que entraran en Milán. Después no hemos hecho ningún downstaging. La mediana de los nódulos en el explante fue de 2 y el diámetro mayor del nódulo dominante por anatomía patológica fue de 22 milímetros. La invasión microvascular, la invasión perineural, la trombosis portal tumoral y el grado de diferenciación tumoral no se relacionaron con la recurrencia. Con una mediana de seguimiento de 6 años, 10 pacientes presentaron una recurrencia, un 6,45%. Uno de los cuales con la indicación tras el alfa-fetoMod score. La mediana de tiempo hasta el evento fue de 2,12 años y 30 pacientes fallecieron de estos que incluimos en el estudio, 19,35%, pero 22 de ellos fue por otras causas. La tasa de recurrencia
fue, como podemos ver aquí, a 1, 3 y 5 años del 2,58, 4,53 y 6,45. Y la supervivencia global a 1, 3 y 5 años es del 95,48, 89,70 y 84,50%. Podemos ver que las variables tanto demográficas del donante, del receptor, de la radiología, tanto de los que recurrieron como no recurrieron, fueron idénticas, perdonad por la tabla que no se ve muy bien, y únicamente hay una variable que fue estadísticamente significativa. La única variable independiente para el desarrollo de recurrencia del hepatocarcinoma fue en el análisis anatomopatológico del explante, que fue el tamaño del nódulo viable mayor o igual a 25 milímetros, con una P de 0,045. Esta circunstancia, que tenga un tamaño mayor o igual a 25 milímetros, está presente en el 45,5% de los pacientes y en el 80% de los pacientes que presentaron recurrencia. Desde que comenzamos con el alfafeto Modescore, solo un paciente ha tenido una recurrencia, lo cual nos daría, todavía es un periodo muy corto, un 3,22% de recurrencia, y el tratamiento de las recurrencias lo podéis ver aquí. Como está publicado también por nuestra parte, nosotros somos muchas veces muy agresivos en las recurrencias. Siempre que hemos podido lo hemos resecado o hemos optado por radioterapia, sorafenib y solo 2 casos por un cambio de inmunosupresión. Y como conclusiones, en nuestra experiencia, el trasplante hepático en pacientes con hepatocarcinoma dentro de los criterios de Milán y el alfafeto Modescore, junto con la minimización de la inmunosupresión, ofrece una muy baja tasa de recurrencia y una elevada supervivencia global libre de enfermedad a 5 años. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Enhorabuena por los resultados, porque una tasa de recurrencia tan baja, la verdad es que es muy buen resultado. En el rango que poníais, supongo que había un paciente que llevaba la alfa-fetoproteína o tenía la alfa-fetoproteína hasta 1500. Supongo que esto es antes de utilizar el modelo que utilizáis actualmente, ¿no? De hecho, ese paciente, si estuviéramos utilizando el alfafeto Modescore, no estaría fuera. Es un paciente que es del periodo Milán. Bueno, no doy una vez, perdón. Felicidades por los resultados, porque realmente la tasa de recurrencia es bastante baja. Yo creo que tiene que ver bastante con la selección de los pacientes. ¿Habéis analizado, o sea, todos los entráis cuando los ponéis de lista dentro de Milán, si hay progresión? Bueno, tenéis un tiempo de lista de espera muy bajo, un mes, con lo cual creo que no debe haber mucha progresión, ¿no?, durante el tiempo de lista de espera. No. Y luego, ¿habéis analizado los que están fuera de Milán, tanto en la anatomía patológica como justo en el momento antes del trasplante, si eran Aptus 7 in o Universidad de San Francisco in, on o out, para explicar un poco estos buenos resultados? Sorprende también que la invasión vascular no sea un factor de recurrencia cuando está ampliamente demostrado por distintos grupos. Y bueno, esto es importante. Yo creo que la selección es lo que marca un poco los resultados que tenéis. A la primera pregunta podremos responder dentro de un tiempo, porque esto forma parte o formará parte de un trabajo de la Sociedad Española de Trasplante Hepático, de un estudio multicéntrico en el que se va a intentar evaluar las diferencias entre el Milán, el alfafeto y el Aptus 7. Entonces, con eso podremos dar, y con una N mucho mayor, darte una respuesta a través del paper, ¿vale? Y la segunda pregunta no me acuerdo. Disculpa. Vale, gracias. Nosotros publicamos resultados en el Journal of Hepatology hace poco, bueno, luego un par de años. Y realmente los que tienen invasión vascular tenían una tasa de recurrencia mucho más baja. O sea que... Pues a nosotros no nos ha salido, y has visto que la tasa, pues creo que era del 9,4%, creo recordar, y lo único que nos ha salido era eso. Lo único que tenía, aunque no era significación estadística, tendencia a la significación, era el número de nódulos y el tamaño independiente, no del número, sino el tamaño,
¿de acuerdo? Pero no tenía significación estadística. Lo único que teníamos significación estadística era en el nódulo del explante mayor o igual a 25 milímetros. Vale. Y mira, otra pregunta. Habéis hecho tratamiento puente en un tanto por ciento bastante alto, he visto. Sí. ¿Cuándo lo indicáis? Porque si el tiempo lista de espera es un mes, nosotros normalmente lo indicamos cuando calculas que será más de 6 meses. Claro, aquí... Muchos de estos pacientes nos vienen de otros centros y nos vienen de otros centros con el tratamiento ya realizado. Ya tratados. Nosotros somos centro de referencia de toda la comunidad autónoma del País Vasco, hay centros terciarios también y nos vienen con tratamientos ya realizados. Nosotros ya lo hemos, cuando lo evaluamos, está en Milán y nosotros solo hemos realizado 2 pacientes, incluido en este periodo de tiempo, para down staging, y era en el periodo de Milán, sobre todo. De todos modos, este hallazgo a mí me parece que es muy importante porque, como se ha dicho, normalmente indicamos la terapia puente cuando pensamos que puede estar mucho tiempo en lista de espera, pero de hecho, no por mejorar el resultado oncológico, pero vosotros parece que habéis hallado que además tiene un resultado oncológico favorable, ¿no? Puesto que si hay una respuesta, el resultado a largo plazo, la recurrencia es menor, según he entendido. No puedo responderte a eso porque no es el resultado del No es el objetivo del trabajo. No es el objetivo del trabajo. Pero es un sacar hallazgo. Todas las suposiciones, es unos datos que tenemos ahí. Nosotros nos vienen con esos digamos, criterios, lo cumplen. Nosotros en ese momento lo trasplantamos y lo que no solemos hacer es terapias con una lista que tiene, en este periodo de 33 días, incluso hemos tenido de menos, tratamiento durante la lista de espera. Ya, pero este punto es muy importante porque si queréis analizar resultados por intención de tratamiento, hace falta saber número, tamaño en el momento en que se diagnostica. O sea, porque si ya los evaluáis cuando se ha hecho tratamiento, ¿sabes? Te puedes dar un poco los resultados. No te puedo responder ahora porque lo desconozco. Y una pregunta. Cuando hacéis down staging, hay algunos trabajos que, para ver la biología tumoral, recomiendan esperar entre 6 meses, por lo menos 6 meses, para realizar el trasplante hepático, para ver si ese down staging, la biología tumoral permite trasplantar a ese paciente. Cuando hacéis vosotros down staging, en vuestro protocolo, ¿esperáis un tiempo? 3 meses. 3 meses. 3 meses. Muy bien, pasamos. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Ahora pasamos al área del páncreas. Hallazgos histopatológicos en injertos pancreáticos no aceptados para trasplante, implicaciones en seguridad y selección de donantes, de un trabajo multicéntrico liderado desde el Hospital Clínic. Si no se importa que haga las 3 seguidas porque el doctor Ventura nos ha pedido si puede presentar después. Perfecto. Vale. Pues buenos días, mi nombre es Ron Hu, soy residente del Hospital Clínico de Barcelona y a continuación os presentaré el siguiente estudio denominado Hallazgos histopatológicos en injertos pancreáticos no aceptados para trasplante. Este es un estudio que deriva de un proyecto titulado Optimización del injerto en el trasplante pancreático, que ha sido financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión Europea. Actualmente, la expansión de los programas de trasplante de páncreas se ven obstaculizados por la falta de injertos viables. Como podemos ver en la figura de la izquierda, en el 2023 en España solamente 1/3 de los órganos ofertados acabaron siendo implantados. Según registros nacionales, el 80,3% de las causas de rechazo del injerto se deben al aspecto macroscópico durante la cirugía de extracción. Es por eso que se están evaluando potenciales donantes con criterios expandidos. Como vemos en la gráfica de la izquierda, en los últimos 2 años, desde 2021 hasta 2023, podemos ver cómo la tasa de descartes de órganos procedentes de donantes mayores de 45 años ha disminuido desde un 73% a un 43%. Es decir, existe un 30% más de aceptación de órganos procedentes de donantes de mayores de 45 años. La gráfica de la derecha nos viene a corroborar un poco lo mismo. Vemos la evolución del número de donantes pancreáticos eficaces y el porcentaje que se usan y cómo esta va en ascenso. ¿Qué pasa?
Sin embargo, el empleo de páncreas procedentes de donantes subóptimos podría comprometer la calidad del injerto. Y es por eso que, ante un intento por optimizar a potenciales donantes de páncreas, se llevó a cabo un estudio multicéntrico con el fin de determinar la viabilidad, al menos a nivel histopatológica, de aquellos órganos que fueron descartados para trasplante. Sin embargo, también se hallaron algunas lesiones incidentales en el estudio inmunohistopatológico, por lo que el objetivo del presente estudio será caracterizar las alteraciones anatomopatológicas incidentales observadas en los injertos rechazados para trasplante. Para ello se llevó a cabo un estudio prospectivo y multicéntrico en el que participaron 4 centros estatales, el Hospital Marqués de Valdecilla, el Hospital Clínic de Barcelona, el Politécnico de la Fe y el 12 de octubre, además de la colaboración de las organizaciones nacional y catalanas del trasplante. Se obtuvieron un total de 129 órganos rechazados para trasplante, el 76% de ellos procedentes de donantes en muerte encefálica y el 24% de donantes en asistolia controlada. Y se llevó a cabo un registro de las lesiones incidentales halladas en el análisis histopatológico. El algoritmo que se siguió fue el siguiente. A medida que surgía un potencial donante de páncreas, Coordinación se encargaría de recopilar los datos relevantes y contactar con el equipo de cirugía para llevar a cabo un análisis de los criterios de inclusión. Por un lado, encontraríamos aquellos donantes que sí cumplirían los criterios de selección estándar estipulados por la ONT, que podéis consultar en el siguiente código QR, o bien estaríamos ante donantes que no cumplirían estos criterios de selección, los cuales dividiríamos en donantes marginales, aquellos que presentasen una edad entre 50 y 60 años o con un IMC entre 30 y 35, o bien donantes fuera de criterios por presentar una edad superior a 60 años y un IMC superior a 35. Seguidamente, el equipo quirúrgico realizaría la cirugía de extracción del órgano completo y lo mantendría a 4 grados en solución de preservación, para posteriormente realizar la preparación de las muestras y enviarlas en menos de 24 horas a nuestro centro para realizar el análisis inmunohistopatológico. En cuanto a los resultados, objetivamos de forma incidental 36 de lesiones incidentales de 129 órganos descartados para trasplante, de los cuales cabe destacar la presencia en 2 casos de tumores neuroendocrinos. En ambos casos fue menor de 1 centímetro con un Ki67 menor del 1% y sobre todo objetivamos 27 casos de neoplasias intraepiteliales pancreáticas o PANIN. Como ya sabemos, la neoplasia intraepitelial pancreática es una lesión precursora del adenocarcinoma de páncreas que se divide en PANINs de bajo riesgo o 1A, 1B, de riesgo intermedio o de alto riesgo o PANIN tipo 3, que ya hablaríamos de carcinoma in situ. En nuestra serie todos los casos fueron PANINs de bajo riesgo. Y en cuanto a las características demográficas de estos donantes en los que se hallaron estas lesiones PANIN, encontramos que un 63% eran varones, con una mediana de edad de 59 años y con IMC de 25. Y el tipo de donante más prevalente fue en el donante que no cumplía criterios de selección estándar, sobre todo el subgrupo, aquel que presentaba donantes de muerte encefálica mayores de 60 años y con un IMC mayor a 35. Como conclusiones, podemos determinar que los hallazgos histológicos pueden variar desde lesiones benignas hasta posibles precursores de neoplasias malignas y que comprender estos hallazgos será fundamental para garantizar la seguridad y el éxito del trasplante de páncreas, además de impulsar avances en los protocolos de selección de donantes y perfeccionar los criterios para la aceptación de injertos. Ya está. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Perdón, Alberto. Hola, enhorabuena por la presentación. La pregunta era, supongo que ibais buscando cosas incidentales especiales o queríais evaluar si el órgano era potencialmente viable o no desde el punto de vista histológico. Es que este estudio, el objetivo inicial era determinar en los órganos que fueron descartados para trasplante la viabilidad a nivel inmunohistopatológica, lo que pasa que también objetivamos estos hallazgos de forma incidental. Correcto, es que no he visto datos histopatológicos normales o anormales, quiero decirte grado de fibrosis, porcentaje de islotes, ese tipo de... Sí, es la siguiente presentación. Sí, es muy interesante el trabajo. Habría
varias preguntas que surgirían de esta primera presentación, pero yo que me he leído los A3 sé que las irás respondiendo en consecuentes presentaciones. Igualmente te quería hacer una pregunta que creo que no está en ninguno de los otros abstracts, me corrige si me equivoco, que es ese subgrupo en concreto de los donantes Maastricht 3 mayores de 45 años, que en verdad estamos limitados a 45 por el consenso de la ONT Maastricht 3, pero que si no fuera Maastricht 3 serían aceptables, digamos. No sé si tienes datos sobre ese grupito en concreto, que he visto que es un 15%, una cosa así, de la viabilidad de esos órganos o de los hallazgos incidentales en ese subgrupito. ¿Cómo? Quizás pido demasiado. ¿Cómo? Quizás pido demasiado y no tienes datos de ese subgrupo tan determinado. No los he analizado, no. Bueno, se ha analizado todo. Lo que pasa es que yo creo que vale la pena acabar de Sí. todas las presentaciones porque son datos sacados de la misma CAFIS y está todo relacionado. Sí que se ha analizado, sobre todo los Maastricht 3 y los donantes en muerte encefálica. Y después, es un área que desconozco, no sé si en el proceso de realización de estos trabajos habéis revisado si existen algunas series de recidiva de neoplasias en trasplantados pancreáticos, de aparición o de recidiva de neoplasias que ya venían con el injerto. De hecho, hay un... de un paciente trasplantado hace 20-21 años que ahora tiene un tumor neuroendocrino en el injerto pancreático. Es un neuroendocrino. Es un neuroendocrino, es un insulinoma a la edad clínica y está pendiente de trasplantectomía a los 20 y pico años. Nosotros nunca hemos visto ninguno, entiendo que la tasa debe ser bueno, baja. Es poco frecuente. Bien. Muchas gracias, pues seguiremos ahora entonces en la siguiente presentación analizando estos datos. Estudio multicéntrico de las características hitomorfológicas de los órganos rechazados para trasplante de páncreas. Vale, pues este estudio también deriva nuevamente de este proyecto, financiado por el ISCI y cofinanciado por la Unión Europea. Y como sabemos, en España, a pesar de disponer una de las mayores tasas de donación, el número de órganos que se ofertan difiere mucho con el número de órganos que acaban siendo implantados. Y es que el año pasado solamente 1/3 de los órganos ofertados acabaron siendo implantados. La razón por estas elevadas tasas de descarte se pueden explicar en parte por la especial vulnerabilidad del páncreas a sufrir lesiones tanto en la cirugía de extracción como por las posibles complicaciones post-trasplante secundarias a la isquemia-reperfusión. Todo ello se traduce en unos criterios de selección del donante más estrictos en comparación con otros órganos sólidos y en un aumento en los tiempos de lista de espera. Según datos estatales, el principal causante de rechazo de estos órganos que inicialmente son aceptados para evaluación pero posteriormente descartados para implante se deben al aspecto macroscópico en alrededor del 80% de las veces. Hola. Es por eso que el objetivo del siguiente estudio será determinar las características histopatológicas de los órganos inicialmente aceptados para trasplante, pero posteriormente rechazados. Para ello se llevó a cabo este estudio multicéntrico y prospectivo, en el que participaron unos 4 centros estatales, además de la ONT y la OCAT. Y el algoritmo que se siguió fue el siguiente: a medida que surgía un potencial donante, coordinación contactaría con el equipo quirúrgico y realizaría un análisis de los criterios de inclusión. El equipo quirúrgico realizaría la cirugía de extracción, lo mantendría a 4 grados en solución de preservación y prepararía las muestras para enviarlas a nuestro centro para realizar el análisis inmunohistopatológico. A nivel histopatológico se estudiaron 4 variables: la presencia de fibrosis parenquimatosa, de infiltración adiposa, de infiltración de linfocitos T y la presencia de necrosis. Y a nivel inmunohistoquímico se determinó la expresividad de las 3 hormonas, insulina, glucagón y somatostatina. De un total de 129 órganos descartados para trasplante, 61 órganos de ellos sí que cumplían los criterios de selección estipulados por la ONT. En cuanto a las características demográficas, el 71% fueron varones, con una mediana de edad de 44 años y de un IMC de 25, siendo la enfermedad cardiovascular la principal causa de muerte y presentaron una media de estancia en la UCI de 3 días.
El principal motivo de descarte fue nuevamente el aspecto macroscópico en el 70% de los casos, aunque también pudimos objetivar otras causas, como por ejemplo la presencia de un crossmatch positivo, por problemas en la logística, por un transporte prolongado, un tiempo de isquemia fría prolongada o incluso por lesiones durante la cirugía, además de una suma de factores. Ha pasado dos. Vale. Pudimos ver tras el análisis histopatológico que prácticamente todos los órganos presentaban cierto grado de alteraciones histopatológicas. Sin embargo, aquellas que consideramos como significativas, es decir, fueron solo 17. Lo consideramos como significativo aquellos que presentaban alteraciones moderadas, entre el 25 y un 50%, o bien severas, si eran superiores al 50%. Y únicamente hallamos esto en el 28% de los órganos. Realizamos el análisis inmunohistoquímico de estos 17 órganos y vimos que prácticamente todos, excepto 4, tenían una expresividad difusa para las 3 hormonas, lo cual se traduce en una funcionalidad endocrina preservada. Sin embargo, no solamente hay que fijarse en los resultados a nivel inmunohistopatológico, sino que también tenemos que tener en cuenta las características del donante y hay que individualizar cada caso. ¿Qué pasa esto? Y finalmente podemos concluir que el 72% de los páncreas que sí cumplieron los criterios de selección del donante, es decir, 44 de 61, y que fueron posteriormente descartados para trasplante clínico, podrían haber sido potencialmente viables de acuerdo a este resultado inmunohistopatológico. Sin embargo, la principal limitación del estudio es que no se puede evaluar la funcionalidad de estos órganos, ya que no se ha llevado a cabo el trasplante, y por lo que se requiere de más estudios multicéntricos con poblaciones mayores para poder correlacionar las características demográficas y médicas de los donantes con los hallazgos histopatológicos y establecer de esta forma un índice de calidad del donante que nos pueda ayudar en la toma de decisiones. Pero por el momento tenemos 2 opciones, o bien permanecer en lista de espera o tomar el riesgo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Me temo que me vas a decir que no, pero ¿tenemos detalles sobre los motivos de rechazo en aquellos casos que se rechazó por aspecto macroscópico? Es decir, ¿fue siempre por infiltración grasa o por...? ¿Hay detalles sobre esto? Lo tenemos documentado, tanto lo que objetivó el cirujano como lo que objetivó el patólogo. Y sí que estaban definidas las razones, pero no recuerdo... Pero no recuerdas, pero vamos, no había nada... Pero bueno, cuando lo publiquemos se verá con calma. En relación a la pregunta previa que comentabas de los 17 casos que ha presentado, 4 eran asistolia controlada y el resto eran de muerte encefálica. De todas formas, claro, la N no es suficientemente grande como para poder sacar conclusiones y comparar un tipo de donante con otro, pero la evidencia sí que son órganos potencialmente buenos y yo creo que el punto aquí importante es ver todas la consecuencia de la isquemia reperfusión en este tipo de órganos, porque puedes tener un órgano bueno y luego por problemas o mala preservación, etcétera, es lo que realmente implica consecuencias en el receptor y esta es la parte que nos faltaría por ver y de hecho yo creo que aquí en este contexto y en este escenario todo el papel de las máquinas de perfusión ex situ, normotermia e hipotermia, que ya estamos empezando a trabajar, aunque de forma lenta, pues nos puede ayudar al final discernir la cualidad y el funcionalismo, sobre todo en normotermia del órgano. No, sin duda, pero bueno, esto pone en valor vuestro trabajo, o este subset del trabajo pone en valor que el claro motivo que te da la ONT y que no especifica detalles, sino solo valoración macro, que es el motivo más abundante por el cual se rechazan estos órganos, pues no hay una correlación después con los hallazgos, ¿no? No es que el 80% de estos órganos tengan alteraciones histopatológicas. No, después, como vayan al receptor, por supuesto, hay que evaluarlo. La mayoría eran o por infiltración grasa, sobre todo los de BMI alto, o porque veían el páncreas duro al tacto o edematoso. Esta es la principal causa. Luego hay otro punto importante también, que la mayoría de grupos, o sea, hay que ver relación entre waiting list y riesgo que quieres asumir, que es la última diapositiva que ha presentado. Claro, todos sabemos que la calidad del órgano es fundamental y que predice los resultados, ¿no?, del funcionalismo del injerto, con lo cual, si te quieres arriesgar más porque tienes más pacientes de lista de espera y te aumenta la mortalidad, te puedes arriesgar. Pero está claro que cuando coges un órgano perfecto, el resultado es bueno.
Y ya una última pregunta que es un poco más lanzarse la imaginación. Igual que yo como nefrólogo, igual que en el trasplante de riñón, aunque es una cuestión controvertida, pero tradicionalmente se ha utilizado mucho la biopsia preimplante renal, por supuesto, preimplante, para la valoración del injerto renal, aunque esto está en cierto desuso. Pero creéis, aunque evidentemente logísticamente y técnicamente es mucho más complejo hacer una biopsia de páncreas preimplante, pero eventualmente si dispusiésemos de la logística necesaria, el expertise y tal, ¿creéis que tendría sentido en algún escenario? Yo personalmente creo que no. Riesgo-beneficio no. Primero, porque le puedes causar una fístula pancreática al injerto, cosa que después las consecuencias en el receptor pueden ser importantes, y después que, como hemos visto, o sea, puedes hacer una preoperatoria, pero si tú ya macroscópicamente te puede dar el grado de infiltración grasa, si es un donante de 20 años tampoco lo vas a rechazar porque tiene un poco de infiltración grasa, es decir, riesgo-beneficio no sale a cuenta, desde mi punto de vista. Alberto. Mi pregunta es si, no sé, soy nefrólogo también, por el desconocimiento, si existe experiencia de utilizar máquinas de perfusión para páncreas y medir marcadores biológicos de funcionalidad, ¿no?, que pudiesen recuperar órganos inicialmente desechados porque tengan una adecuada función. El año pasado un documento de consenso en relación al rol de las máquinas de perfusión y el trasplante tanto de páncreas de glándula como de islotes. Realmente la evidencia científica es muy, muy, muy baja. Claro, en hipotermia no puedes valorar la viabilidad, o sea, es como lo mismo que en el hígado, ¿no? O sea, puedes mantener el órgano. Aquí el punto sería utilizar las máquinas de perfusión ex situ en normotermia. Hay poca bibliografía. Recientemente el grupo de Toronto de Trevor ha publicado un artículo que han utilizado trasplante, bueno, es un trasplante animal. Han utilizado el cerdo, han sacado órganos, los han puesto en normotermia y parece que en algún momento pues, los resultados son mejores y que puedes evaluar la viabilidad. Lo que pasa es que el páncreas en concreto, claro, teniendo en cuenta cómo es la glándula, o sea que no es un riñón ni un hígado, la manipulación, piensa que cuando hacemos la extracción pues no tocamos el páncreas, porque es decir, todo lo que es manipular la glándula puede tener consecuencias. Yo creo que al menos al principio el punto está en máquinas de perfusión y trasplante de islotes, porque aquí sí que puedes evaluar el funcionalismo de los islotes y que en este punto sí que puede tener un papel al inicio, luego en el futuro pues probablemente sí. Una última pregunta al compañero. Dado que no se puede hacer biopsia, y desde mi desconocimiento, porque soy patólogo, y en la causa de rechazo del injerto es simplemente por el aspecto, los últimos ecógrafos y demás, y esto se está haciendo en pacientes normales, se está haciendo elastografía del páncreas, ¿no?, que nos permite saber el grado de infiltración grasa que tiene y la fibrosis. ¿Sabes si hay algún trabajo evaluando, buscando algún dato objetivo, no solamente el aspecto? Es decir, ponemos ahí el traductor y vemos la fibrosis que tiene, la infiltración grasa que tiene, tenemos unos resultados objetivos y con esto podemos decir si este páncreas vale o no vale. No sé. Bien, continuamos, si os parece, a la tercera de este grupito de charlas tan interesantes, redefiniendo los criterios de elegibilidad de los donantes, ampliando horizontes del trasplante de páncreas. Vale. Hola nuevamente. Vale. Pues la prevalencia de la diabetes mellitus está en ascenso y actualmente constituye una de las enfermedades crónicas de más rápido crecimiento del siglo XXI. De hecho, es la principal causa de ceguera en adultos en los países desarrollados y de enfermedad renal y de vasculopatía periférica, por lo que un control glicémico correcto será fundamental.
Sin embargo, a pesar de los avances significativos en los dispositivos de administración de insulina exógena, esta no consigue un control glicémico óptimo. De hecho, el trasplante de páncreas es el único tratamiento que permite restablecer la normoglicemia a largo plazo sin los riesgos de hipoglicemia. Sin embargo, con el aumento de nuevos candidatos para trasplante frente al bajo número de casos que se llevan a cabo, resulta un aumento en las listas de espera. Esto se puede explicar por la especial vulnerabilidad del páncreas que condiciona un aumento de las tasas de descarte y en unos criterios de selección del donante más estrictos. Como podemos ver, en España el año pasado, del total de órganos ofertados, el 53% de ellos fueron descartados ya de entrada por las características de los donantes. Y en la gráfica que vemos en la izquierda podemos ver la evolución en los últimos 10 años del número de los páncreas que se ofertan y el porcentaje de los que se acaban extrayendo o incluso implantando. Y el año pasado, pues solamente un tercio de los que se ofertaron acabaron siendo implantados. Es por eso que el objetivo del siguiente estudio será evaluar las características anatomopatológicas de los injertos de páncreas que procedían de donantes que no cumplían los criterios estándares de selección y que dividiremos en donantes marginales con un rango de ampliación aceptable, que serán aquellos con una edad entre 50 y 60 años y un IMC de entre 30 y 35, y en los donantes fuera de criterios no ampliables que presenten una edad superior a 60 años o un IMC superior a 35. Para ello se llevó a cabo este estudio prospectivo y multicéntrico con la participación de los 4 centros estatales mencionados previamente, con la colaboración de la ONT y la OCAT. Se fueron a extraer aquellos órganos procedentes de donantes de páncreas, aunque no cumpliesen los criterios de aceptación estipulados por la ONT, se mantuvieron en solución de preservación, se prepararon las muestras y se enviaron a nuestro centro para realizar el estudio inmunohistopatológico. En cuanto al análisis histopatológico, se estudiaron las 4 variables mencionadas previamente: la fibrosis parenquimatosa, la presencia de infiltrados inflamatorios crónicos, la infiltración adiposa y la necrosis pancreática, y el análisis inmunohistoquímico determinó la expresión de las 3 hormonas, glucagón, insulina y somatostatina. ¿Qué le pasa? Se definió como viabilidad del injerto aquel que presentase un menos de un 25% de las alteraciones histológicas mencionadas previamente, además de una ausencia de necrosis pancreática y una positividad difusa para las 3 hormonas. Y obtuvimos un total de 68 órganos de 129 de donantes que no cumplían los criterios de selección. El 73% de ellos eran procedentes de donantes en muerte encefálica y el 27% de donantes en asistolia controlada. En la gráfica, además, podemos ver desglosados los donantes marginales por edad y por IMC y los donantes fuera de criterios no ampliables. Podemos ver que la principal causa de muerte en todos ellos fue la enfermedad cardiovascular, y que en los donantes marginales por edad la mayoría fueron mujeres, mientras que el 100% de los donantes marginales por IMC fueron hombres. Además, el 60% de estos presentaron una parada cardiorrespiratoria. El análisis histopatológico determinó la presencia de fibrosis parenquimatosa mediante la tinción de tricrómico de Mason, la presencia de infiltrados inflamatorios crónicos mediante la expresividad de CD3 en los linfocitos T, y la presencia de infiltrados adiposos y de necrosis pancreática mediante una tinción de hematoxilina eosina. Además, se realizó el análisis inmunohistoquímico mirando la expresividad de las 3 hormonas. Recordemos que habíamos definido un injerto como viable aquel que presentase menos de un 25% de fibrosis pancreática, de infiltración adiposa y de infiltrados linfocitos T, además de una ausencia de necrosis pancreática y una positividad difusa de las 3 hormonas. Vimos que el 17 de los injertos cumplieron todos estos criterios histopatológicos de viabilidad, es decir, un 25%. Y como tras realizar el análisis de subgrupos, los subgrupos donde se hallaron más veces esto fueron en los donantes marginales, principalmente por IMC, entre 30 y 35, seguidos aquellos por edad de 50 y 60 años.
Por tanto, podemos concluir que en nuestro estudio, entre los donantes que no cumplían los criterios, el 25% de estos injertos sí que cumplieron los criterios histopatológicos de viabilidad, lo que sugiere la necesidad de reconsiderar la ampliación de los criterios de exclusión para aumentar así el pool de donantes. Sin embargo, nuevamente la principal limitación de este estudio es que no se ha llevado a cabo el trasplante clínico, por lo que no podemos valorar la funcionalidad de estos órganos. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Pedro. Felicidades, enhorabuena por el trabajo. Creo que es realmente muy interesante y yo me gustaría saber, dentro de los casos que comentas con luego edad superior a 50-60 años, que era un 20 y algo % de los que cumplirían criterios de aceptación desde el punto de vista histológico, y luego los índice masa corporal entre 30 y 35, que era el 40%, que podrían cumplir criterios histológicos de viabilidad, ¿no? Saber dentro de este subgrupo, entender cuáles son esos 40%, que quizás son los que nos podrían permitir arriesgarnos y aceptar esos donantes. Esos casos son los que realmente nos interesan, ¿no? Y lo otro que quería es, como comentario, parece un estudio casi de... Nosotros no hacemos biopsia preimplante en páncreas, en riñón. Hace años que lo hacemos, se han diseñado scores para definir predicción de outcome en trasplante renal asociados al resultado de la biopsia, aunque hay mucha discusión, debate detrás de esto. Es casi el primer estudio de biopsia preimplante, aunque no se hayan implantado estos injertos, pero es realmente un primer estudio de entender qué ocurre en el donante de páncreas antes de una donación. Por eso yo miraría también en los grupos jóvenes, que se haya descartado por otros motivos, porque aporta una información muy importante respecto a lo que es la actividad, es demostrado, aumento de CD3, la parte de fibrosis, cómo influye, porque muchos han sido descartes solo por aspecto macroscópico, o algunos descartados solo por criterio clínico, por algún otro criterio. Quizás mirar estos subgrupos, porque es una aportación de una biopsia preimplante potencial realmente muy interesante, que nos puede ayudar a entender mejor todo lo que ocurre en el páncreas antes de la donación, que a día de hoy seguimos sin conocer. Sí, antes, doctor Ventura, estuvimos comentando este tema porque se habló de esto en anteriores presentaciones. A mí, si me permitís, lo que me llama la atención es que en los dos grupos, tanto el de márgenes ampliables, ¿no?, y márgenes no ampliables, o sea, los que regulín y los ya fatalíticos, por entendernos más sencillamente, a mí me llama la atención, no sé si a vosotros os ha sorprendido también, que el tanto por ciento de viabilidad teórica de los órganos es el mismo prácticamente, ¿no?, si no estoy equivocado, es un 25%, ¿no?, en ambos grupos. O sea, parecería que no importa. Por un lado, me has dicho que no importa el aspecto macroscópico. Por otro lado, no cuenta la edad ni el IMC. ¿Qué cuenta? A raíz de que todos, yo creo todos los grupos, tenemos la impresión, bueno, no es una impresión, no es una realidad, de que tiramos páncreas a la basura que podrían ser viables. O sea, es así. Sí. Lo que pasa es que esto es para demostrar que realmente estamos rechazando órganos que podríamos utilizar. Esto por un lado. Insisto, luego está todo este proceso de isquemia, reperfusión y de transporte y que en la práctica lo vemos, ¿eh? O sea, las pancreatitis post-trasplante en órganos que tú de entrada dices es un órgano perfecto y luego te hace la pancreatitis de preservación, esto lo vemos. Y luego, claro, también hay un problema de tiempo de lista de espera, de riesgo que quieras asumir, porque es que al final yo creo que en el páncreas el principal problema es el riesgo que quieras asumir. Y luego, bueno, ahora os presentaré los resultados de las historias y ya veréis cómo hemos aceptado donantes que están fuera de criterio también. Bueno, todo depende de riesgo-beneficio, pero es verdad que el tanto por ciento de rechazo es muy alto y que podríamos aprovechar más órganos de los que realmente rechazamos. O sea, la conclusión sería esta. Gracias. Alberto. 100% de acuerdo con tu opinión. Evidentemente se pierden órganos que pueden ser aprovechables. Es una pregunta concreta. ¿Habéis podido medir si hay correlación entre el tiempo de isquemia fría y el daño agudo e histológico? Para establecer un punto de corte, quiero decir, que está un poco difuso en el páncreas, ¿no? Bueno, esto tenemos otros datos. En concreto, nos falta hacer todo el análisis multivariado, ¿vale? Con el estadístico, que hay muchas variables, pero la mediana de tiempo de isquemia, o sea, de preservación, está en torno a 10-11 horas de estos ejemplos. Pero sí, ahora haremos todo el análisis para ver... Entre más daño agudo, necrosis,
aguda y una isquemia prolongada y establecer un punto de corte para afectar o no. De todas formas, hay pocos órganos con necrosis. Manifiesta, pero sí, es un punto importante. A eso me refiero, ¿no? Que me ha llamado la atención que había muy poco daño histológico agudo. Y un último comentario, si me permitís. ¿Y habéis mirado en toda esta serie de subanálisis que habéis hecho, habéis incluido también algún tipo de score, el PPAS o el PDPI? El PPAS. Pero no es de... No. Es que no es un factor, o sea, aquí se hemos tenido en cuenta sobre todo la edad, el BMI, pero es que es multifactorial al final. O sea, puedes tener un páncreas de 10 años con un BMI de 29 y aceptarlo y que te vaya bien, y luego puedes tener un páncreas de 55 con un BMI de 20 y que te vaya mal. O sea, al final es una de factores que no llevar la cardiorrespiratoria previa, sodio, valores de amilasas del donante, GOT-GTT, días de UCI, o sea, es que hay tantos factores que... No, por supuesto, pero como eso es lo que intentan esos scores aglutinar, y aún así creo que tampoco lo consiguen, también ponerlo negro sobre blanco estaría bien. Muy bien, pues muchas gracias. Y ahora que veo que el doctor Ventura ya ha llegado, podemos pasar a su comunicación. Biomarcadores moleculares en la sangre en trasplante simultáneo de páncreas-riñón. Bueno, en primer lugar, excusarme por la llegada tardía. Tenía una sesión simultánea en otra sala. La organización del Congreso, podemos en el futuro intentar no coincidir. Y luego agradecer a la organización la aceptación de este trabajo y poder tener la oportunidad de presentarlo aquí. Nosotros, que nos dedicamos al trasplante de páncreas, somos bien conocedores de cómo monitorizamos el injerto pancreático. Tuvimos el viernes una sesión interesante, creo que en su momento, sobre la discusión sobre la importancia de la biopsia del injerto pancreático para el diagnóstico histológico de rechazo, pero a día de hoy sigue no siendo una realidad en muchos centros trasplantadores de páncreas. Realmente no podemos hacer una biopsia de páncreas para el diagnóstico de rechazo. Así que seguimos usando muchas veces el riñón como marcador de rechazo del injerto pancreático, aunque sabemos que hay una discordancia de hasta un 60% según las series entre el tipo de rechazo del injerto pancreático y el rechazo del injerto renal. Así que nosotros lo que hemos intentado ha sido explorar la viabilidad y la performance de los nuevos biomarcadores moleculares que en trasplante de riñón y otros trasplantes de órganos sólidos se están utilizando para monitorizar el injerto pancreático y de qué forma se pueden correlacionar con el rechazo del injerto pancreático. El primero que hicimos fue con el DNA libre, probablemente que está ahora más en utilización ya en algunos centros en práctica clínica, como el nuestro, en otros trasplantes de órganos, como sea el trasplante de corazón y el trasplante renal, en el cual DNA libre es importante también entender que realmente no estamos cuantificando específicamente el DNA del donante del punto de vista, pero estamos haciendo una aproximación matemática para la identificación del DNA que suponemos que corresponde al donante. Esto tiene que ver con el tamaño del fragmento de DNA libre en circulación y también con las prevalencias de los SNPs, los Small Non-Coding Regions, en el cual realmente nos permite predecir a través de una fórmula matemática cuál es la probabilidad de DNA asociado al donante. Y por esto también tenemos que ser conscientes que hay varias empresas a día de hoy que están comercializando DNA libre circulante y que no es igual entre una empresa y otra, y que por eso debemos siempre ser conscientes de en qué se ha explorado, en qué se ha demostrado antes de asumirlo en la práctica clínica. Lo que hicimos fue, nosotros hacemos biopsia de protocolo de injerto pancreático a las 3 semanas y un año post-trasplante, y hacemos biopsia por indicación en todos los pacientes que tienen disfunción del injerto pancreático, sea por aumento de enzimas, sea por hiperglucemia o por presencia de nuevo de hipoglucemias o de aparición de anticuerpos donante específico. Lo que hicimos fue un análisis en estos time points, es un análisis transversal inicial de correlación con los resultados. Que empecé con longitudinal. Y adicionalmente lo que hicimos fue, en una cohorte de pacientes, lo que hicimos fue hacer extracción del DNA libre en determinados momentos, justo en el momento post-trasplante inmediato. Uno de nuestros objetivos era justo ver si había una correlación entre el DNA libre a la hora o a las 24 horas y el outcome
al año o a los 5 años. Y el motivo de hacer esta correlación es porque usando otro biomarcador en trasplante de islotes sí que se ha correlacionado un aumento de DNA libre a las 24 horas con supervivencia libre de insulina al año en los pacientes, es que se traducía en un aumento de daño del islote pancreático y por eso este islote finalmente dejaba de funcionar. Así que lo que vemos principalmente como dinámica es que tenemos un aumento expectable, probablemente por el daño de isquemia y reperfusión, del DNA libre circulante asociado al donante en el post-trasplante inmediato, a la hora después de la reperfusión, que se reduce a las 24 horas. Y a los 7 días, en los pacientes que no tienen eventos inmunológicos precoces, a los 7 días prácticamente está normalizado por debajo del umbral del 1%, que la gran mayoría de casas comerciales sigue usando como punto de corte para definir un resultado positivo. Pero claramente las biopsias de 3 semanas con pacientes con función estable, sin rechazo, vemos que hay una normalización. Esto lo que nos permite principalmente es que a partir de los 21 días, pero precisamente a partir del mes para poner un punto de corte, 21 días, podemos usar este biomarcador y asumir que en estos pacientes deberíamos tener un valor normal, por lo que si tenemos un valor alterado, probablemente tenemos un evento agudo. Luego hemos correlacionado una corte transversal, pacientes con biopsia y el DNA libre al momento de la biopsia. Lo que vemos es que corroboramos lo que habíamos visto también con otra casa comercial, en este caso fue con Alonex de Eurofins, y lo que vemos es que al momento del rechazo hay un aumento significativo del DNA libre circulante en estos pacientes y vemos que hay una correlación principalmente con el rechazo humoral, tal y como está descrito en trasplante de riñón, pero también en trasplante, también en rechazo celular hay un aumento no significativo, pero si nosotros excluimos este outlier, que lo hemos confirmado 2 veces y es un outlier, es una biopsia realizada de protocolo al año, con una función del injerto pancreático y renal, los 2 normales. De hecho, hemos hecho biopsia al riñón también para confirmarlo y realmente tenían no evidencia de rechazo, pero esta paciente mantenía este DNA libre. Pero si lo eliminamos del análisis, lo que veríamos es que hay también una diferencia significativa en el rechazo celular. En este caso, vemos un valor predictivo positivo de un 86% para el diagnóstico de rechazo del injerto pancreático, lo que realmente significa que si no podemos hacer biopsia o ante la sospecha de cuál es el evento agudo que está ocurriendo, nos puede ayudar a discriminar el DNA libre sobre un evento de rechazo. Lo que hicimos también fue explorar con otro biomarcador. El TrueGraph es un marcador diferente, es un concepto diferente del DNA libre circulante desde el punto de vista diagnóstico. Lo que hace es una secuenciación de un grupo de genes muy específicos definidos por la compañía, son 120 genes diferentes y lo que hacen luego es dar un resultado como positivo de Transplant Excellence o no positivo Non-Transplant Excellence. Hicimos un estudio, en este caso solo transversal, utilizando muestras correlacionadas con biopsia. Lo que vemos es que el TrueGraph tiene un buen valor predictivo negativo para el diagnóstico de rechazo, con un valor predictivo negativo del 82%, que es similar a lo que han reportado en trasplante de riñón. Vemos que en pacientes que tenían un rechazo agudo comprobado por la biopsia, la gran mayoría tiene un TrueGraph positivo, pero lo dicho, principalmente los pacientes que no tienen rechazo tienen un resultado negativo del TrueGraph. El TrueGraph en trasplante de riñón se ha demostrado con una buena correlación con el rechazo subclínico celular, no tanto con el rechazo humoral, pero con el rechazo celular. De forma similar, en el trasplante de páncreas, lo que hemos visto es que también en los pacientes con rechazo celular, el TrueGraph estaba mayormente aumentado en este grupo de pacientes. Así que parece que hay una correlación también con lo que hemos observado en trasplante de riñón. Hemos intentado mirar más, porque aquí incluíamos biopsias de protocolo, biopsias de seguimiento post-tratamiento de rechazo y incluimos también biopsias por indicación. Cuando analizamos por separado las biopsias por indicación, vemos que nuestro valor predictivo negativo sube a más de 90%, lo que, aunque la N es limitada, son 12 casos, pero aparentemente en casos dudosos en que no sabemos si hay un rechazo o no activo, el TrueGraph nos puede ayudar a identificar estos pacientes que quizá la alteración que vemos en la bioquímica estándar con amilasa lipasa no es un rechazo que esté ocurriendo en el injerto.
También hemos identificado que nos permite, nosotros cuando empezamos a la biopsia de protocolo tenemos más o menos un 20% de rechazos subclínicos, principalmente las biopsias precoces durante las 3 semanas, un mes post-trasplante. Lo que hemos visto es que el TrueGraf nos permite discriminar estos rechazos subclínicos en más de la mitad de los casos. Así que quizá también como diagnóstico para rechazo subclínico puede ser un buen valor y lo que veis es una especificidad de un 93%. Pero, como he dicho, nosotros la mayoría de veces trasplantamos el riñón con el páncreas asociado, el páncreas con el riñón asociado y el riñón del mismo donante. Por eso podría ver aquí como el TrueGraf está demostrado con su capacidad diagnóstica de rechazo subclínico y rechazo celular en trasplante de riñón. Quizá lo que estoy observando en mi marcador no es el rechazo del páncreas, pero sí que hay un rechazo activo en el riñón que quizá es subclínico y debería valorarlo. Para intentar entender que capta el TrueGraf respecto a lo que está ocurriendo en el injerto pancreático, lo que hice fue una comparativa de los pacientes que tenían un resultado del TrueGraf en sangre periférica positivo versus negativo y identificar qué estaba ocurriendo a nivel inflamatorio dentro del injerto. Para esto lo que he hecho ha sido un estudio de transcriptómica del injerto pancreático. En lo que podemos ver es que los pacientes que tienen un TrueGraf positivo tienen un claro aumento de genes proinflamatorios dentro del injerto pancreático. Así que lo que TrueGraf realmente está captando inflamación en el injerto. Cuando miramos las principales vías que el TrueGraf logra captar de lo que está ocurriendo en el injerto, vemos que son principalmente vías asociadas a la célula T y la activación de la vía de señalización del interferón gamma. Esto es de alguna forma expectable porque es el set de genes que usa TrueGraf, va bastante asociado a estas vías inflamatorias. Pero vemos que hay una correlación con la activación inflamatoria de subtipos celulares. Cuando usamos genes canónicos de cada subtipo celular, vemos que los pacientes con un TrueGraf positivo tienen claramente un aumento de la expresión de genes de estos subtipos celulares también en la biopsia. Así que, en resumen, el DNA libre circulante puede ser un buen biomarcador para el diagnóstico de rechazo en los pacientes con una sospecha de rechazo del injerto pancreático. El TrueGraf tiene un buen valor predictivo negativo, principalmente en biopsias por indicación, y el TrueGraf realmente logra captar la inflamación activa en el injerto pancreático y por eso con un resultado positivo podemos probablemente deducir que hay una activación inflamatoria y un rechazo activo en el injerto pancreático. Esto es lo que quería compartir con vosotros. Muchas gracias. Cualquier pregunta. Encantado. Muchas gracias, doctor Ventura. ¿Alguna pregunta en la sala? Alberto. Enhorabuena, Pedro, me ha encantado el trabajo. La pregunta es si existe alguna posibilidad de diferenciar la asociación entre estos biomarcadores y la reincidencia de la diabetes tipo 1 en el páncreas para diferenciarlo de lo que es el proceso inflamatorio por el rechazo. Con estos biomarcadores, con el TrueGraf seguramente que no, porque si hablamos de una recidiva pura de diabetes, probablemente tienes un páncreas acinar sin cualquier afectación inmunológica y es tan limitada probablemente la activación del islote por carga que no sé si el TrueGraf realmente te va a poder permitir tener esa capacidad discriminativa. Y el DNA libre un poco más de lo mismo, es decir, la cantidad de islotes es un 2% de todo el injerto. Si ya nos cuesta encontrar capacidad discriminativa con un rechazo que afecta a la mayor parte del injerto, el 98%, que es la componente acinar, no sé si nos permitirá esta capacidad discriminativa. Lo que sí hay grupos que trabajan con la componente metilación. Y entonces, si tú usas después del trasplante de páncreas, la única célula productora de insulina en el organismo es la célula beta del injerto que has trasplantado. Entonces, lo que sí puedes eventualmente encontrar es, si usas la cuantificación de la demetilación del gen promotor de insulina en sangre periférica, aumenta en situaciones de estrés de la célula beta. En trasplante islote está bien demostrado esto, lo que significa que si tienes un aumento de este marcador, probablemente sin aumento global de DNA libre circulante de sangre periférica, es posible que lo que estés observando es una recidiva de diabetes sin un rechazo asociado. Pero esto es todo confabular, conjeturar, que no tengo ninguna evidencia todavía para esto. Estamos en ello, tenemos una vía de estudio a la parte componente islote puro y espero, no sé, dentro de un año y medio tener algún resultado más claro sobre esto. Una pregunta por mi parte, si me permites. Entiendo que
solo se hicieron las biopsias de páncreas, no tenéis datos de biopsias renales coincidentes en el tiempo, excepto en algún caso particular, ¿no?, que has comentado. ¿Es así? Sí, es así. Nosotros no hacemos simultáneo o sí, menos de protocolo. Los casos que tenemos son los rechazos humorales, porque casi todos han coincidido con rechazo humoral de ambos injertos, o como mínimo con disfunción del injerto renal también. Lo que es rechazo celular, la gran mayoría vamos al órgano que está disfuncionante, y la gran mayoría de los disfunciones del injerto pancreático con rechazo celular no tenía disfunción del injerto renal ni por proteinuria ni por filtrado glomerular. Entonces, en ese sentido me llama la atención porque, corrígeme si me equivoco, que sabes tú mucho más de este tema que yo, pero el cell-free DNA en riñón parece haber demostrado más en rechazo mediado por anticuerpos, no tanto en rechazo celular, ¿no? Y sobre todo en biopsias por indicación, no tanto en protocolo. Sin embargo, vosotros, si no he entendido mal, en el cell-free DNA parece que discrimina mejor el rechazo celular. ¿Es así? Aunque también el mediado por anticuerpos, pero creo que son 3 casos, ¿no?, en realidad. Sí, el tema yo creo que infradiagnosticamos el rechazo mediado por anticuerpos, esto es lo primero, porque lo que vimos es que en algunos casos el rechazo celular tenían DSAs positivos y tienen rechazo humoral en el injerto renal, pero con rechazo celular en el injerto pancreático. No, pues esto es crucial, claro. Y por eso creo que infradiagnosticamos el rechazo humoral en el injerto pancreático, es mi creencia de hace unos años ya, y por eso he empezado con todo el tema de la transcriptómica del injerto pancreático. Y el DNA libre creo que vamos a aprender a usarlo como muchos biomarcadores, vamos a aprender a definir umbrales. El 1% surgió y quedó clavado en todas nuestras cabezas con el estudio primero de Bloom, de Stanley Jordan, que luego no lo ha perseguido, no lo ha corroborado en ningún momento más, pero nos ha clavado a todos el 1%. Pero hemos visto también en riñón que para rechazo celular el 0,7 es mejor que el 1, y luego para borderline el 0,5 mejor que el 0,7. Así que yo creo que aprenderemos a usar el DNA libre como un continuo, más que como un umbral positivo o negativo. Y por eso también en páncreas yo creo que vamos a aprender a identificar umbral cuando empecemos a masificar su utilización en la práctica clínica diaria y cuando lleguemos al mundo real. Pero a día de hoy, con el 1% no tiene mucha capacidad discriminativa para la célula T. Ya veremos. Muchas gracias. Continuamos con la ya última presentación de los resultados de trasplante de páncreas en donación asistole controlada de la experiencia del grupo del Clínic de Barcelona. Bueno, muchas gracias. Gracias a la organización por aceptar esta presentación y por permitirnos a todo el equipo de trasplante del Clínic pues, presentar nuestros resultados. Bueno, como sabéis, la supervivencia tanto del injerto como del paciente del trasplante de páncreas ha mejorado en los últimos años, y esto es gracias a distintos puntos, mejores avances en técnicas quirúrgicas, protocolos de inmunosupresión, mejor también manejo del paciente peroperatorio y postoperatorio, sobre todo a una mejor preservación del injerto pancreático. Pero, como ha comentado ya mi compañera, es verdad que el índice de rechazos de donantes es muy alto, lo vemos aquí según datos de la ONT, y esto sobre todo es porque bueno, nos preocupa mucho la calidad del donante. Y además, en el escenario actual en el que estamos, en que estamos utilizando donantes más marginales porque hay poco donante, el ideal que nos gustaría, en este sentido estamos utilizando donantes de mayor edad, con mayor BMI y donantes en asistole controlada, sobre todo en páncreas de la categoría Maastricht 3. Además, todos sabemos también que el páncreas, a diferencia de otros órganos, es más susceptible al daño de isquemia reperfusión, y en este contexto todo el daño que pueda acarrear el tiempo de isquemia caliente funcional en el contexto de una sistolia controlada pues es algo que preocupa. Y de hecho, aquí tenéis los resultados de la primera conferencia de consenso en trasplante de páncreas que tuvo lugar en Pisa en el 2019. Fijaros que la pregunta fue si la utilización del donante en asistolia controlada es una contraindicación relativa o absoluta, es decir, en ese momento ya ni siquiera casi se planteaba que pudiéramos utilizar esta fuente de órganos. No había evidencia científica y el grado de recomendación fue de que no es una contraindicación a priori, pero que siempre hay que tener en cuenta una suma de factores, como comentábamos previamente. ¿Y dónde estamos? Pues esto es una gráfica de la ONT. Veis aquí datos recientes del año pasado. El 38% de los trasplantes que se hicieron en España fueron de donantes procedentes de asistolia controlada. Hay mucha experiencia en riñón y en hígado, ya se inició hace unos años. En páncreas hemos empezado más tarde, pero fijaros que también se han utilizado donantes cardíacos y donantes intestinales de este tipo de donantes para trasplante. Y en relación al trasplante pancreático, el primero se realizó en Santander.
En los siguientes años hemos aumentado el número y fijaros que, por ejemplo, en el 2022 ya se realizaron 20 trasplantes en la sístole controlada y concretamente en el Hospital Clínico también vamos utilizando este tipo de donantes cada vez más. Por tanto, el objetivo del estudio que os quiero presentar es qué resultados tenemos utilizando este tipo de donantes. Y para ello hemos realizado un estudio retrospectivo observacional desde el primer trasplante que se hizo, que fue en noviembre del 2019, hasta enero de este año. Hemos hecho 2 más posteriormente, pero por tiempo de seguimiento no los he incluido. Y luego aquí, como comentaba antes el doctor Juega también, tenemos un documento de consenso con los criterios que son los que se recomiendan. Y fijaros, porque es interesante destacar que en el contexto de sístole controlada, edad menor de 45 años, BMI inferior a 27,5. Pero luego ya veréis que en la práctica esto ha cambiado un poco. También os quiero presentar esta gráfica porque aquí hay puntos importantes de este tipo de donantes. Fijaros que para nosotros es muy importante el tiempo de isquemia caliente funcional, que empieza desde que la presión sistólica en sangre disminuye por debajo de 60 y termina cuando empezamos la recirculación, y luego también es importante la heparinización del paciente y sobre todo el tipo de canulación. Nosotros creemos que la canulación premortem es la ideal porque no suma el tiempo de isquemia caliente, pero no siempre es posible en la práctica clínica. Bueno, en cuanto a material y métodos, esto es la cirugía de banco. Sabéis también que en el clínico utilizamos de forma mayoritaria la anastomosis entre la arteria esplénica y la parte distal de la arteria mesentérica superior. En pocos casos utilizamos el injerto NI y recientemente hemos publicado los resultados en el Annals of Surgery en diciembre de este año pasado. Para la cirugía en el receptor, este grupo, en el año 2016 empezamos a utilizar la anastomosis, la duodeno-duodenostomía y todos los pacientes del grupo de sístole controlada están realizados con duodeno-duodenostomía y luego el drenaje es de vena porta el injerto a cava del receptor y luego la anastomosis arterial. Utilizamos de forma preferente la arteria mesentérica superior o el injerto NI en caso de que se utilizara con la arteria primitiva derecha ilíaca del receptor. Aquí son todos los variables que hemos analizado. Hemos analizado variables del donante, variables del receptor, sobre todo datos también de toda la normotermia y luego complicaciones posquirúrgicas y problemas de fallo primario del injerto y luego, evidentemente, supervivencia del injerto del paciente. Pues durante este periodo de estudios se han incluido un total de 21 casos. Esto es una gráfica que hay mucho dato, pero sobre todo aquí quería destacar que, fijaros, en rojo he puesto aquellos donantes de más de 45 años. De hecho, el año pasado hicimos un donante de 59 años. También hemos aceptado donantes con BMI superiores a 27,5 y algunos con amilasas de 1800 y con tiempo en UCI de 24 y 30 días, que es un poco más de lo que nos gustaría. En definitiva, hemos realizado la estadística. La mediana de edad del donante ha sido de 43 años, con un BMI de 24,2. La mayoría fueron varones, con una mediana de estancia en UCI de 6 días. Fijaros también que 4 donantes presentaron previamente parada cardiorrespiratoria, cosa que tampoco nos gusta mucho, y que la mayoría de donantes, la causa de muerte fue enfermedad cardiovascular. Y luego también destacar que desde que se aceptó la ley de donación de la eutanasia y que fue legal, pues hemos trasplantado 4 pacientes con donantes procedentes de eutanasia. En cuanto a los parámetros de la recirculación normotérmica, fijaros también que en todos los casos ha sido canulación premortem, excepto un caso, que fue postmortem. Y luego también quería destacar esto que veis aquí, ¿no? Que no solo la normotermia ha sido a nivel abdominal, sino que con la incorporación y con el uso del corazón y del pulmón en los últimos años, pues también han sido donantes con normotermia tóraco-abdominal, que complica mucho más el procedimiento desde el punto de vista logístico. Aquí veis los datos de la normotermia. La mediana de tiempo de isquemia caliente ha sido de 14 minutos, que tiene que ser por debajo de 30 minutos. La total de 18 minutos. Fijaros que más del 50% de los casos la recirculación fue tóraco-abdominal. El tiempo en bomba de 103 minutos y la mediana del tiempo de isquemia fría del páncreas de 6,2. Esto es un punto muy importante que nosotros nos pusimos como meta, ¿no? que fuera menos de 8 horas. Y luego, en la mayoría de los casos, hemos utilizado IGL-1 como solución de preservación y en el resto Celsior. En cuanto al receptor, todos fueron trasplantes simultáneos, excepto un caso que fue un páncreas después de riñón. Y luego, también, aquí tenemos los datos. La mediana de edad fue de 44 años del receptor, con un BMI de 23, también el 62% fueron varones y la indicación más frecuente fue diabetes tipo 1. Destacar también aquí que algunos pacientes, que también es lo que intentamos, se trasplantaron en fase de prediálisis.
Desde el punto de vista quirúrgico, en el 86% de los casos utilizamos la anastomosis esplenomesenterica y solo 2 casos utilizamos el injerto NI. En un caso en concreto tuvimos que poner un injerto entre la anastomosis de la esplénica con la mesentérica porque quedaba corta, y luego 100% el drenaje ha sido venoso sistémico y 100% duodeno-duodenostomía. Bueno, aquí tenéis los resultados de fallo primario del injerto. Hay un caso que tuvimos que, aquí no tiene nada que ver el tipo de donante, pero era un receptor con mucha patología vascular y mucha placa de ateroma, tal que cuando se reperfundió el páncreas presentó un robo de la extremidad inferior y se tuvo que hacer la trasplantectomía inmediata, o sea que este injerto no se ha podido evaluar bien. Y luego un caso de trombosis arterial del injerto que requirió trasplantectomía a las 12 horas y un caso de pancreatitis del injerto que requirió trasplantectomía a los 28 días. Este es un caso de una donación en que se incluyó el pulmón. Creo que hubo algún problema durante el donante estuvieron más tiempo haciendo la donación del pulmón y luego se tradujo con una pancreatitis. Pues esto es lo que decíamos antes, ¿no? Que a priori el donante puede ser bueno, pero si hay problemas durante toda la preservación, esto luego puede tener consecuencias. Fijaros que la mediana de amilasa en el postoperatorio inmediato fue de 303, o sea, no muy alta, la de lipasa de 194. Luego hubo otro caso también que se perdió por un rechazo crónico a casi los 8 meses. Y bueno, esto es lo que hemos comentado previamente. Y luego aquí he detallado bien todas las complicaciones postoperatorias. Es bastante compleja, pero bueno, aquí lo que quiero destacar sobre todo es que el tanto por ciento de reintervenciones fue de 7 pacientes, 2 los que he comentado que requirieron trasplantectomía, y luego la mayoría de veces, o sea, la causa más frecuente fue la hemorragia en forma de hemoperitoneo o un caso de hematoma abdominal. Y aquí las complicaciones relacionadas con el páncreas, tenemos una mediana de estancia hospitalaria de 14 días, fijaros lo que os comentaba, ¿no? Que 5 pacientes presentaron hemorragia y luego, curiosamente, estos 5 pacientes, el tipo de normotermia que se realizó en el donante fue tóraco-abdominal, que probablemente aquí la heparina, como heparinizamos para evitar trombos, pues puede jugar un papel importante. 3 pacientes presentaron complicaciones intestinales, una fue un hilio paralítico, otra fue una proctitis estercorácea que no tiene nada que ver con el injerto, pero que requirió reintervención. Y luego un problema también de una deficiencia de anastomosis que se solucionó con una sutura simple. Luego también hemos tenido un caso de fístula pancreática que requirió reintervención para lavado de la barriga y nada más. Y luego, en cuanto a las trombosis, también quería destacaros que nosotros realizamos eco a las 24 horas, o sea, y se diagnostican cualquier tipo de trombosis, incluso las trombosis de la esplénica distales que no tienen ningún impacto en el funcionalismo del injerto también las contabilizamos, por esto son 7. Pero, de hecho, las únicas que han tenido implicación, bueno, fue una, que fue la que requirió trasplantectomía, y otro, que fue el paciente de la pancreatitis, que asociado tenía una trombosis distal de la vena, pero que no impactó tampoco, o sea, el problema fue la pancreatitis, no la trombosis. En cuanto al riñón, 7 pacientes presentaron necrosis tubular aguda y 2 de ellos requirieron diálisis post-trasplante y luego en el 24% más o menos de los casos requirieron reintervención, o sea, fueron clavindino 3B. Y aquí tenéis los resultados de supervivencia del injerto del paciente con una mediana de seguimiento de 15 meses, que es poco. La supervivencia del páncreas es del 79%, casi el 80%, del riñón 93%, se ha perdido un riñón por un rechazo, y la supervivencia del paciente es del 100%. Por tanto, podemos concluir que realmente yo creo que es la serie más larga unicéntrica a nivel mundial utilizando la normotermia, o al menos de lo que está publicado. Es verdad que la utilización de este tipo de donantes nos permite aumentar el pool de donantes y yo creo que son buenos donantes. Es verdad también que vamos aprendiendo cuando la donación es tóraco-abdominal que esto aumenta la complejidad de la donación, aumenta el riesgo de que podamos tener problemas y con impacto luego en el receptor, y es evidente que nos falta un seguimiento más a largo plazo para poder sacar conclusiones. Y muchas gracias. Vamos un poco justos de tiempo, aunque es súper interesante. Una pregunta del compañero. Muchas gracias, Joana. De hecho, no tiene que ver casi con tu presentación, sino con tu experiencia. Dices la dificultad de hacer las extracciones pancreáticas en DCD con los órganos torácicos. ¿Existe experiencia con el nuevo programa con extracción cardíaca también? Porque esto hace que aumenten un poquito los tiempos de esquema caliente funcional. Y yo no sé si existe reportado algo en España sobre extracción con
con un DCD con corazón. Entonces, me gustaría saber tu experiencia, si lo conoces. Mira, sí, gracias, Miquel, por la pregunta. Aquí tienes, ¿vale? He puesto caso por caso. Fíjate, hubo un donante con pulmón, este fue pulmón y corazón, otro se evaluó al corazón, que esto es importante, ahora te explicaré porque al final es como si hubiera corazón, aquí también fue pulmón y corazón, el corazón evaluado, pulmón y corazón, es decir, hemos hecho bastantes con corazón. Aquí, primero, es importante la comunicación con el equipo cardíaco, ¿vale? La otra cosa es importante que nosotros normalmente para la normotermia utilizamos ECMO, pero cuando lo hacemos en el hospital utilizamos la CEC, que es la bomba que utilizan los cardíacos, que esto te permite recuperar, o sea, desde el punto de vista logístico es mucho mejor. Y luego, los casos que hemos hecho con corazón no hemos tenido problemas logísticos in situ, pero sí que luego en el receptor han presentado más hemorragia postoperatoria que han requerido de reintervención. Yo creo que también es porque pones más heparina. Claro, tú piensas que cuando empezamos la recirculación regional, para que se pueda evaluar el corazón, en algún momento tienes que salir de bomba y luego ya es como si el corazón funcionara normal y corriente y tenemos que esperar 30 minutos. Aquí sí que esto es muy importante, que tener unas buenas perfusionistas que te vayan diciendo que los flujos de la bomba son buenos, que no se inestabiliza al paciente, porque en el momento en que haya dudas tienes que parar y volver a entrar en normotermia, porque si no se puede perder el páncreas. Por suerte, hasta el momento no hemos tenido problemas. El único problema que fue con un donante que hubo pulmón, que sí que se alargó, y luego este es el que hizo la pancreatitis. De momento con corazón no, pero la gente tiene que haber comunicación, y es verdad que logísticamente es bastante complejo y tienes que estar muy pendiente de todo. Si no hay ninguna pregunta más, dado que estamos ya pasados de tiempo, cerramos la sesión. Muchas gracias a todos los ponentes y a todo el público. Gracias.